Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, empieza noviembre, qué mejor que tratar de tomar el termómetro político, cuáles son, por dónde pasan los grandes temas, qué pasa con la presidenta, la oposición, qué pasa también en el ámbito legislativo. Y estamos, bueno, como siempre, cuando tenemos estos dilemas nos sentamos con Rosendo Fraga y venimos a aprender. Rosendo, no, por favor. Un gusto estar en tu casa. Bueno, Primera gracias. pregunta, noviembre, diciembre, en términos de la gente, la ciudadanía, ¿por dónde pasa hoy, digamos, este sentimiento de la gente hacia lo que le está pasando, hacia la política, hacia la economía? ¿Cómo ves a la Bueno, mira, ciudadanía? yo te diría que, es decir, desde el punto de vista de la gente no está con la cabeza en la elección. Los políticos están con la cabeza en la elección y es inevitable que, que sea así. La gente no, la gente está, yo diría, en un momento difícil determinado por una situación socioeconómica difícil, con una inflación que anualizada está pasando del 40%. ¿No es cierto?, con una caída del salario real, como es inevitable, con destrucción de empleo en el sector privado, no en el sector público, y entonces este es, yo diría, y como siempre los últimos 15 años, y el tema de la inseguridad como una gran, ¿no es cierto?, como una gran cuestión, una gran demanda, ¿no es cierto?, una gran amenaza. Entonces yo diría que llegamos a un fin de año tenso para la gente en la Argentina. Inflación e inseguridad como las dos I, que son las cuestiones más negativas sobre la gente. El efecto verano, el efecto enero, que vos lo debés recordar muy bien, que sos un gran historiador además. ¿Sí? Hoy están dadas las condiciones, pensando también que está el tema de definir lo de los holdouts. Sin los holdouts, los macroeconomistas dicen que la realidad sería muy complicado el 2015. ¿Ves algún enero? No, pero mira, la historia que te dice, que la Argentina en los últimos 20 años, un poco más atrás también, 25, 1 cada 3 veranos fue de crisis. Uh-huh. La idea de que llegando diciembre la gente se desconecta y se conecta en marzo era de otra época. Ya no existe más eso, ¿no? Y bueno, pero vos tuviste, los veranos tuviste grandes crisis. La crisis del estallido del plan primavera fue en verano. La crisis 2001-2002 se desarrolló diciembre, por poner las crisis más importantes, ¿no es cierto?, que hemos tenido. En el verano del 90 tuviste la hiperinflación de Menem. Y te podría citar, ¿no es cierto?, muchos, 1 cada 3 han sido veranos ¿no es cierto?, de crisis sobre lo económico, crisis sobre lo social. Es decir, lo económico social no se toma veraneo. ¿Viste? Y esta es la experiencia. Entonces, es más, y venimos los últimos 2 años con finales de año muy tensos en torno a lo social. ¿Verdad? ¿No es cierto? Los saqueos del 2012 y los saqueos en 2013 precipitados por la huelga policial. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? La idea es que el verano distiende, en esto no funciona, en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar en enero con ¿no es cierto?, con los holdouts, o como el gobierno llama los fondos buitre? Bueno, no lo sabemos. Yo lo que veo es que el gobierno se prepara para prolongar el conflicto. ¿Para prolongar el conflicto? ¿No para solucionarlo? Claramente no. Es decir, primero, uno se equivoca menos siguiendo lo que el gobierno dice que buscando información secreta. Claro, es como que te lo dice realmente. ¿Qué dijo la presidenta ayer? Los buitres vienen por vaca muerta. Vos fijate el discurso de ella. ¿Qué ha dicho Kicillof? No va a haber acuerdo con los buitres. No sé si vos seguís. Esto no quiere decir que no haya lobbies trabajando en la dirección contraria. Bueno, si el último día, el 30 de octubre, se amplió el default. Ni un solo bonista, ¿no es cierto?, optó por cobrar en la Argentina. Ni uno. Sobre 156 millones, ¿viste? Sobre 158 millones, ni $1. El default se extendió. Estamos viendo que hay un fondo que ya oficializó que está trabajando para el pago anticipado, para reunir el 25% de una serie y exigir que se le pague todo ahora. Y yo lo veo al gobierno muy tranquilo frente a esas cosas. No lo veo al gobierno actuando para evitar. Y el dato clave, el proyecto de presupuesto que ha sido ya aprobado, bueno, lo autoriza el Ejecutivo a usar $12.000 millones de reserva, es decir, prácticamente gastarse todas las reservas disponibles el año 2015 para pagar deuda preexistente. ¿No es cierto? Es decir, y vos lo ves al gobierno además tomando dólares que quiere con un bono de la cerealera, con un bono de las aseguradoras, haciendo entrar la plata de la licitación de la telefonía G4, lo está viendo haciendo entrar, ¿no es cierto?, dólares del swap con China, gestionando que entren dólares para las represas de Santa Cruz, para el Belgrano Carga, 1.200 del Banco Mundial. Mira, el gobierno está preparándose para la prolongación del conflicto. Claro. Cuando uno ve. Ahora, que haya lobbies, bonistas,
inversores del mercado financiero que trabajen para que el gobierno pague en enero, seguro que sí, pero el gobierno lo veo más preparándose para prolongar el conflicto. Además, si el gobierno paga en enero, tiene que primero modificar la ley de pago soberano. Claro. Porque la ley de pago soberano ha cerrado la puerta a ese acuerdo. Pero esa la modificaría perfectamente, ¿no? Está bien, en enero por ahí no trabajan. No lo veo al gobierno, no lo veo tan fácil a eso. Ni lo veo al gobierno con la intención de hacerlo en lo que va diciendo. Si después las circunstancias lo obligan, esto lo veremos. Pero el gobierno se está haciendo de una gran masa de dólares, para lo que dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Feletti. Dijo, los dólares alcanzan para llegar a final del 2015, con toda claridad. Bien, nos metemos en Cristina Kirchner. ¿Cómo la ves a Cristina? ¿Cómo ves un poco su liderazgo político hoy, su estado de ánimo para esto? Y te voy a hacer un paralelo, o podemos hacer un contraste por ahí con Dilma Rousseff, que vuelve a ganar, pero con una mitad que no está de acuerdo y que al día siguiente le caen las acciones y empieza a ver y entonces dice, pega un giro a una especie como de mensaje más de tipo ortodoxo, de ordenamiento, la bolsa le cambia. En una vemos como una especie de giro, en ella, ¿cómo la ves? No, yo creo lo contrario. La presidenta va a profundizar su modelo, como te dice. Viste, siempre el modelo centroizquierda brasileño fue un modelo moderado. Todo en Brasil es moderado. Los del centro derecha también son. En la Argentina solemos ser mucho más extremos, ¿no es cierto? Claro, esto ya viene de la historia. Pero no veo, primero nuestra presidenta no tiene reelección. Y yo la veo a la presidenta dispuesta a redoblar la apuesta, que está en su ADN. Además, desde que redobló la apuesta, con el conflicto con los buitres, políticamente le ha ido mejor, no peor. Que eso es lo que uno también tiene que entender. Sí, 40% de imagen positiva, pero no tanto en la imagen, ¿viste? No tanto en la imagen, sino en el poder. Es decir, la clave acá, más que punto, mi opinión, más que punto más, punto menos en encuesta, es que hoy tiene una mayoría parlamentaria más sólida que antes, un alineamiento de los gobernadores muy fuerte, lo mismo de los intendentes. ¿Por qué? Porque el conflicto Patria-Buitres no ha servido para captar independientes, no ha servido para sumar sectores de la oposición, pero ha servido para cuestionar el oficialismo. Claro. Entonces también hay que entender, ¿no es cierto?, por qué puede haber razones políticas que al gobierno lo lleven a prolongar el conflicto con los buitres. Bien, ahora te la conecto a Cristina y me meto en el tema oposición. ¿Cómo ves el famoso puente con Scioli? Scioli, de repente, como se hablaba, Scioli a la presidencia, bueno, Randazzo de segundo en la provincia. Scioli es un candidato, ya él hace bastante tiempo dijo que va a ser candidato y lo va a ser. Lo que hay que ver es que la posibilidad de que el kirchnerismo presente otro candidato en las PASO frente a Scioli. Este me parece el tema que hoy está abierto y bueno, y lo que está jugando Randazzo me parece no es hacer el vice de Scioli, está jugando a competir con Scioli en la. Pero pierde de cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver, algunas encuestas dicen una cosa, otras dicen otra, ¿no es cierto? Y depende qué actitud adopte Cristina en esas pasos y qué actitud adopte el poder ¿no es cierto?, en esas pasos. Yo lo que veo claro es que el kirchnerismo va camino a poner otro candidato frente a Scioli. Veremos cómo se articula eso. Lo que está claro es que si Cristina le diera lo que ella a Scioli, ocurre ese famoso tema que todo el peronismo se le empieza a desbandar, ¿no? Es como que tiene que ser una decisión de último minuto. Bueno, la decisión de último minuto es en junio. Claro. Sí, que es cuando se cierran las alianzas. Ahí tenemos la decisión de último minuto. Para junio falta mucho tiempo, no en términos de historia, que es poco, pero sí en términos de un proceso político-económico donde tenemos la política fraccionada y la economía volátil. Bien, ahora te voy a Macri. Sí. Y en Macri una duda que tengo, ¿no? Es ¿cómo está manejando esta estructuración de las alianzas? Porque es como que se maneja bien en crear esos candidatos que pegan mucho, sí. De Angelis, el Colorado, McAllister, pero de repente se le escapan algunos en las provincias, los radicales que podrían estar con él. ¿Cómo ves eso? Yo creo que él no los está buscando. Directamente. Él te dice, soy la tercera vía, soy lo nuevo, soy lo diferente de los que gobernaron los últimos 30 años la Argentina. Es decir, me parece que en algún momento sí hubo una estrategia, me parece explícita de buscar algunos radicales sectores del radicalismo. En algún momento inclusive se especulaba con que podía llevar un viso radical. Eso se terminó. ¿Viste? Él privilegia la otra estrategia. Con algunos, como dice alguna gente del PRO, que Massa se lleve los intendentes, nosotros nos llevamos la gente. No sé si, correcto. ¿Viste? Entonces yo lo veo a un Massa, a un Macri que está apostando a una estrategia electoral, que yo soy lo diferente de los partidos tradicionales, de los partidos históricos.
Si un peronista, un radical, quiere venir con nosotros, que se haga el PRO. Pero la idea de un acuerdo entre partidos, me parece que es lo que más Macri hoy considera que no le conviene. Ahora, ¿es factible desde lo atractivo para la gente y por el otro lado, se puede hacer sin tener el arraigo territorial? Bueno, esa es la duda. La duda en algunos distritos se podrá, en otros no se podrá. Pero el gran tema es que hay que mirar hacia adelante, más que ganar una elección, es si se va a poder gobernar. Me parece que vamos a un escenario donde la agenda del próximo presidente va a ser difícil. En los próximos 13 meses probablemente se va a hacer más difícil de lo que está ahora. Nadie va a tener una mayoría, va a tener que gobernar en coalición y ese va a ser el gran desafío. Yo creo que la gran cuestión no va a ser ganarle al kirchnerismo, que en una segunda vuelta, hoy, quien sea el candidato del opositor tiene chances. El gran tema es que cómo articula una coalición efectiva para gobernar. Bien, Massa, ¿cómo lo ves a él? Porque hay gente que te dice, no hay duda que es el tipo que ha buscado la gente más experimentada, sí, transversal en todo, sabe manejarlos, sabe liderarlos, pero la gente no termina de verle esa esencia. Macri es como Macri, vos lo ves, Scioli, digamos, a él le falta como esa esencia, no es como demasiado, dice la gente, demasiado grabador, no todo muy estructuradito, pensando en el voto. Bueno, ¿Cómo lo ves vos? Mira, en política las cosas se miden por los resultados. Claro. Y tanto Scioli como Massa, como Macri han sido políticos tremendamente efectivos. Macri, ¿no es cierto?, al ser reelecto en la ciudad de Buenos Aires, hacer un porcentaje muy importante en la última elección. Bueno, Massa, ganar por el 44% la provincia de Buenos Aires siendo un candidato opositor es un hecho muy contundente. Y Scioli también, porque lo que ha demostrado Scioli a lo largo del tiempo es ser un político muy experimentado. Vicepresidencia, gobernación de la provincia de Buenos Aires y es uno de los candidatos. Los tres son políticos que han demostrado una gran efectividad, ¿no es cierto?, en ese tema. Mucha gente decía, Massa va a desaparecer como diputado. ¿Sabes qué decía eso? Sí, sí. La Cámara y no ha desaparecido, sigue siendo un candidato importante y en la mayoría de las encuestas, aunque por no mucho, sigue estando primero, digamos, ¿no es cierto? Quizás el primer desafío de Massa era digamos, no desaparecer sin tener un escenario ejecutivo como tiene Scioli en la provincia y como tiene Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo ha resuelto, sigue siendo uno de los tres candidatos con más chance. Y en las últimas encuestas, quien tiene un poco más que los otros. Bien, te voy a UNEN. Cuando viste que todo el mundo hace ese paralelismo entre UNEN y lo que fue en su momento la Alianza. Ahora, la Alianza eran 5 líderes que el día que dijeron vamos juntos, fueron juntos, ¿no? Y después, bueno, se habrán peleado dentro cuando ya fueron gobierno, pero llegaron a ser gobierno y vos veías una unidad. Tipos que en 24 horas lo armaron. Los líderes de acá da la sensación de que no terminan con los meses de articular. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que es un espacio que, si mantiene su unidad, es un espacio que va a ser una fuerza competitiva. Nuevamente, el gran tema del FAUNEN va a ser convencer a la gente que va a poder gobernar. Más que el tema electoral, ¿no es cierto?, en este sentido. Lo que sucede es que hoy la gran alianza, digamos, no sería como fue en el año 97 el acuerdo entre el FREPASO y el UCR. Hoy la gran alianza opositora sería un acuerdo entre Massa y Macri. Lo que hoy representa la mayor fuerza opositora es Massa y Macri, en términos de intención de voto. ¿No es cierto? Digamos, la sorpresa sería que tuvieras una alianza opositora por ese lado, que es donde tenés la masa crítica. Eso hoy, en política no es imposible, pero hoy por hoy parece lejos. Bien, ahora te voy a un análisis, mirá, de algo que surgió ayer charlando justamente con José Luis Espert desde la macroeconomía. Sí. Y ahí salieron 3 elementos que quiero que me lo analices desde la política. Primero, primera leyenda, la Argentina tiene ciclo de 10 años, construye y destruye. Segunda leyenda, después que destruyó y tocó fondo, es uno de los países que sale más rápido para arriba. Sí. Tercera leyenda, que esa me la dijo él, dice sí, pero cada una de esas destrucciones en los últimos 50 años ha ido destruyendo en realidad el país. Ahí hemos ido despacito, hemos ido cayendo. Bien, entonces yo tiro mi hipótesis y le digo, tal vez no podamos cortar este maleficio pensando que hay gente más joven, digamos, hay camadas nuevas que se han olvidado de todo, y cuando hablan de Perón tienen que leer los libros porque ni lo conocieron, que los chicos de 20 años no saben lo que fueron Malvinas, digamos, vienen con otros paradigmas. ¿Puede haber cambios en eso o ese maleficio va a ser siempre? Si la palabra es puede. Lo que no hay es certeza. Mira, la historia ¿qué nos dice? La historia nos dice que no hay países condenados al éxito ni países condenados al fracaso. Ninguna de las dos cosas la historia te dice que es cierto. ¿No es cierto? Porque los éxitos o los fracasos de los países en gran medida es consecuencia de lo que la dirigencia es capaz de realizar en determinados momentos históricos. Entonces vos me decís, mira, yo lo que te digo, que la perspectiva
positiva respecto a la Argentina está planteada. Lo que no hay es una certeza sobre esto. Porque la Argentina se ha caracterizado por desperdiciar oportunidades. Entonces yo creo que no podemos asumir ni que el país está condenado al éxito ni que el país está condenado al fracaso. El éxito o el fracaso de la Argentina va a ser consecuencia de lo que la sociedad, pero en particular los dirigentes, sea capaz de hacer en los próximos tiempos. Bien, ahora te hago la última para cerrar y como siempre una especie de capítulo de agro. Sí. Agro, política, dirigentes, etcétera. Siempre me encanta hacerlo con vos. Yo ya te contaba que eran los 10 años de Axoja, estuvimos ahí, uno miraba, hay un plan a 10 años que vos ves otra Argentina, ¿no? En términos de exportaciones, de valor, de agroindustria, de confección de lecitina, de aceites, de glicerina, producto con valor agregado. Vos ves eso y decís, este es un plan para un país que crece, ¿no? Ahora, el gran tema es, ¿qué nos está pasando o qué nos falta? ¿Qué salto tenemos que dar desde la cadena agroindustrial para ser un factor de poder importante, por ejemplo, como pasa en Brasil? Bueno, primero la cadena agroindustrial se tiene que integrar. Tenemos claramente integrado y con un balance claramente positivo a la Comisión de Enlace. Eso, para mí, fue un paso realmente importante del sector, ¿no es cierto? Y que siga existiendo ya es un éxito en sí mismo. Pero la Comisión de Enlace te articula el productor, grande, mediano, pequeño. Aquella cadena agroindustrial que se lanzó una década atrás. El foro que hablábamos con vos, ¿no? Sí, el foro de la cadena agroindustrial. Claro, esto de una década atrás a mí me parece que sigue siendo una idea central, ¿no es cierto? El paso que tiene que dar es la articulación de esa cadena en un plano, llamémoslo institucional, como se intentó armar una década atrás, y como en alguna medida de hecho se armó parcialmente en el conflicto del campo del año 2009, donde vos veías converger. Yo siempre digo, ¿cuántos sindicatos integran la cadena agroindustrial? No solamente rurales, transporte, el transportista integra la cadena agroindustrial, cuero, el sindicato del cuero, el sindicato molinero, el sindicato de la carne, y aquí puedes seguir contando. Vos fíjate, empacadores de fruta, hay una... ¿Cuántos sindicatos? Recibidores de granos, que es fuertísimo. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cuántos de los trabajadores o sindicatos son conscientes que su puesto de trabajo deriva a la cadena agroindustrial? Este es un ejemplo. Entonces, yo creo que hay una gran tarea, ¿no es cierto? Bueno, y lo mismo te pasa en la industria, ¿no es cierto? ¿Cuántas ramas de la Unión Industrial integran la cadena agroindustrial? Alimentación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero no solamente, viste, industria de la carne, nuevamente podemos encontrar una cantidad de sectores, ¿no es cierto? La industria aceitera. Mecánica atada a la metalmecánica, bueno, de agro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que este es un punto realmente muy, muy importante a trabajar y es un salto que en el plano político e institucional el sector tiene que reintentar. ¿Y cómo se hace? ¿Qué ejemplos hay o qué casos cómo se hace para hacer esto? Porque, por ejemplo, estaba este foro, ahora está el foro de convergencia social que tiene algo que ver con esto. Bien, mira, ¿Somos tan difíciles de ponernos de acuerdo? Nuestra experiencia en la Argentina nos muestra que esas cosas se arman frente a las dificultades. Claro, ¿viste? Claro. Necesitamos... Es decir, se arman frente a la necesidad. No debería ser así, debería ser consecuencia. Bueno, en alguna medida, una década atrás, la iniciativa surgió de una planificación, no de una necesidad. Pero no sobrevivió por la que no hubo una necesidad. No sé si... Sí. Entonces yo creo que este es un punto donde, ¿no es cierto?, es importante. Yo creo que así como las tres centrales sindicales peronistas están conversando la unidad para emitir un documento hacia el gobierno que viene, podría ser una oportunidad, el mensaje hacia el gobierno que viene para reconvocar, ¿no es cierto?, esa cadena. La última, el humor del 2015, ¿cómo lo ves? Año político, pero con alta inflación, con el fin de 12 años de un ciclo, eso tiene ingrediente nuevo que nunca hubo, ¿no? Bueno, los finales de ciclo siempre han sido difíciles. El final del ciclo de Alfonsín fue difícil. Bueno, el final del ciclo de Menem no lo fue en términos del proceso político, pero en alguna medida se trasladó 2 años después para el país una crisis realmente muy importante. El punto es, sin reelección, sin reelección, y además con dificultad económica, los finales de ciclo históricamente en la Argentina han sido difíciles. Bueno, como hacemos siempre, cada vez que nos sentamos con Rosendo Fraga, salen un montón de temas que tienen que ver un poco con lo que le pasa al país, en cómo estamos insertos también nosotros como sector agropecuario, y esta lectura entrando noviembre, diciembre, de lo que puede ser el verano y lo que sigue del año. Muchísimas gracias, Rosendo. No, es a vos. Como siempre, ¿eh? Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.